Buenas noches, compañeros de abogado, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos sobre Ley de Justicia Constitucional. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren el fiel cumplimiento y la protección de los derechos fundamentales y el adecuado funcionamiento de las defensas en el orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán todos los tratados, convenios que estén vigentes en la República de Honduras y de los que ellos hagan partícipe todos también los tribunales internacionales. Reglas especiales de la jurisdicción constitucional. En el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales observarán las siguientes reglas. Todas las actuaciones deberán realizarse en papel simple o común. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha respectiva de la providencia, auto o sentencia. La tramitación y resolución de la acción del habeas corpus, o como lo conocemos también, exhibición personal, será prioritaria sobre cualquier otro acto que esté conociendo el órgano jurisdiccional. Interpuesta cualquier acción de las áreas constitucionales, los órganos jurisdiccionales impulsarán de oficio todos los trámites. En la tramitación de las acciones de exhibición personal, el habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir a propios errores siempre que fueran subsanables. No obstante, los órganos jurisdiccionales que conozcan el asunto podrán hacerlo de oficio. Contra las providencias, autos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la justicia constitucional no cabrá recurso alguno. Los plazos establecidos en esta ley serán improrrogables a menos que la misma disponga lo contrario, y el incumplimiento de los plazos por parte de los órganos jurisdiccionales originará la responsabilidad señalada en la presente ley. Ahora más bien, hablaremos de la supremacía de la Constitución. En el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente estarán sometidos a la Constitución de las Repúblicas y a la ley. Ahora, de la competencia de la Sala. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocerá y resolverá lo siguiente: de los recursos de habeas corpus o exhibición personal y del habeas data, del recurso de amparo previsto, del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueron cometidos por el presidente de la República o sus secretarios de Estado, conocidos también como ministros, de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con autoridad en toda la República, del recurso de revisión en materia penal y civil y de los conflictos de competencia. Ahora, también mencionamos la competencia de las Cortes de Apelaciones, del habeas corpus o exhibición personal y del amparo por violación de los derechos fundamentales cometidos por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz, en los casos de jurisdicción preventiva, y empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar. También sabemos que la competencia del juzgado de letras dice lo siguiente: los juzgados de letras en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán y resolverán, primero, del recurso de habeas corpus o exhibición personal, del recurso de amparo en los casos siguientes: por violaciones de los derechos fundamentales cometidos por los inferiores en el orden jerárquico según la materia, de las violaciones cometidas por las corporaciones municipales o algunos de sus miembros, inclusive los jueces de policía y alcaldes auxiliares, y de las violaciones cometidas por los empleados que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. Del conocimiento a prevención en caso de ambigüedad. Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, conocerá de la acción de habeas corpus y de amparo a prevención el órgano jurisdiccional que por razón de materia tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o en donde haya producido o pudiera producir efectos. La finalidad de la acción y el derecho de pedirla. Bueno, el Estado reconoce también la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera a nombre de esta tiene derecho a interponer recurso de amparo.
para que la mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales establecen, para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución o de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable para contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los hechos reconocidos por la Constitución cuando la acción de amparo interpusiese ante un órgano jurisdiccional incompetente. Este deberá remitir escrito original al órgano jurisdiccional competente. Existe, y también hablamos de la procedencia de la acción. ¿Cuál es el origen de la acción? Bueno, se dice que procede la acción de amparo cuando las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato o otra resolución válida. De la amplitud de la acción. La acción de amparo podrá interponerse aun cuando el hecho acto violatorio de los demás derechos no conste por escrito. La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquiera otra civil capaz sin necesidad de poder. En este último caso prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demande o se interponga el amparo. La acción de amparo se sustanciará con arreglo a los principios de la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalecerá el derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Es inadmisible el recurso de amparo cuando, primero, se alegan violaciones de mera legalidad. 2. Cuando resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Tercero, cuando los actos hayan sido cometidos y consentidos por el agraviado, se entenderá que han sido consentidos por el agraviado cuando no se hubieran ejercitado dentro de los términos legales los recursos de acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Cuando no se hubiera ejercido la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48. Contra los actos consumados de manera irreparable. Cuando haya cesado los efectos del acto reclamado. En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieran intervenido en ellos, y a los terceros que estuvieran expedidos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas ejecutorias en causa criminal. Cuando se estuviere expedidos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo y cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilatación del proceso. El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en los autos la causal de inadmisibilidad. Bien, la interposición de la acción. El amparo deberá interponerse ante el órgano jurisdiccional competente sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 41 en el párrafo último de este. La acción de amparo deberá presentarse dentro de los meses siguientes a la fecha de la última notificación al efecto o de aquella en que haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudica o pueda perjudicarle. La acción de amparo se interpondrá por escrito y contendrá primero la designación del órgano jurisdiccional ante el cual se presenta, los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones del solicitante y en caso de quien lo represente, cuando por quien promueva el amparo sea una persona jurídica, se indicarán de manera sucinta los datos relativos a su existencia, personalidad jurídica, nacionalidad, domicilio y fines. El hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, con expresión de juicio o diligencia en que se haya dictado la resolución, orden o mandato reclamado y la indicación de los recursos de que se haya hecho uso para obtener su subsanación. Indicación concreta de la autoridad. El funcionario o entidad contra quien se interponga el amparo. Relación de los hechos que motivan la solución y la solicitud de las pruebas correspondientes que tuviera a su disposición. Él o los derechos constitucionales que se consideran violados o amenazados.
lo que se pide, lugar y fecha, firma o huella digital, si no sabe leer o escribir del recurrente o agraviado, y en su caso firma del representante o apoderado legal. Si por deficiencias en la redacción no pudiera determinarse el hecho o la razón de la solicitud de amparo u otro dato esencial en el previsto en el artículo 49, el órgano jurisdiccional le concederá al demandante un plazo de 3 días hábiles para que corrija la demanda. Si no lo hiciera, la acción se declarará inadmisible. La acción de amparo será sustanciada con prelación a cualquier otro asunto, salvo al de exhibición personal y habeas data. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su presentación o el día hábil siguiente. En el auto de admisión de la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional ordenará el libramiento de comunicación de autoridad, persona o entidad contra la que se interpone la acción, para que lo remita a los respectivos antecedentes o rinda informe circunstanciado en relación con los mismos. El plazo para remitir los antecedentes o el informe será determinado por el órgano jurisdiccional, pero no podrá exceder de 5 días hábiles, teniendo en cuenta la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. No enviar a los antecedentes o el informe la autoridad que estuviera conociendo de la acción dictará auto de apremio, mandando a requerir a la autoridad recurrida. También, daremos y tendremos presente que recibidos los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá visto por 48 horas al recurrente para que formalice su petición. En dado caso, cuando el recurrente no formalizara el recurso, sin más trámites se sobreseerán las diligencias. Recibidos lo que son los antecedentes o el informe y evacuadas en su caso las pruebas, si la acción no es incoada por el Ministerio Público, se dará vista al fiscal por el término de 48 horas. En casos excepcionales, prudencial y razonablemente apreciados por el órgano jurisdiccional, previa la adopción de las medidas cautelares que respondan, el órgano jurisdiccional podrá decretar el rendimiento de la caución. También hay que tener presente que la sentencia otorgará o denegará el amparo. La sentencia que otorga el amparo contendrá en su dispositivo la mención concreta de la autoridad, la indicación precisa de la resolución, la determinación precisa de la conducta a cumplir, las multas u otras sanciones aplicables. Tengamos presente también que la sentencia de amparo dictada por los jueces de letras departamentales o seccionales irá en trámite de consulta obligatoria. El órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta conforme a lo dispuesto en el artículo anterior fallará con solo la vista de autos dentro de 6 días de haber recibido la sentencia. En el recurso de habeas corpus o de exhibición personal y habeas data y el amparo no podrán plantearse en cuestiones incidentales. Cuando el órgano jurisdiccional se declare incompetente para conocer de una acción de amparo, lo remitirá al funcionario original, competente a más tardar dentro de 24 horas para que el curso correspondiente y la falta de cumplimiento de este precepto será sancionada conforme a la ley. Las sentencias dictadas en los procedimientos de habeas corpus o exhibición personal, habeas data y amparo producirán efectos de cosa juzgada solamente entre las partes y en relación a la controversia constitucional planteada. 3 sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia y a través de la Sala Constitucional en las demandas de amparo constituyen doctrina legal. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional podrá separarse de su propia doctrina, razonando